Buenas noches, ingeniero. Grabo este video explicando el tema grupal que nos dejó como tema de exposición final, que es RMI Java, la cual significa en español método de invocación remota. Eh, bueno, paso a explicar un poco, ¿no?, sobre lo que significa. Es un mecanismo ofrecido por Java para invocar un método de manera remota, como valga la redundancia, ¿no? Este mecanismo forma parte del entorno estándar de ejecución de Java y proporciona un mecanismo simple para la comunicación de servidores en aplicaciones distribuidas basadas exclusivamente en Java. Se caracteriza por la facilidad de su uso en la programación, por estar específicamente diseñado para Java. Consta también de tres partes, la cual es básicamente el servidor y cliente, y también consta de una carpeta más, que es el RMI, de un proyecto aparte también del RMI, que ejecuta un archivo YAR. Un archivo .jar, la cual se anexa al cliente del servidor como librería .jar para que pueda llamar al método, ¿no? También la invocación se compone de los siguientes pasos, ¿no? El encapsulado de los parámetros, que es utilizando la funcionalidad de serialización de Java. Invocación del método, que es la invocación del método, que es el invocación del método, que es el invocador que se queda esperando una respuesta, ¿no? Esto se da básicamente entre clientes sobre el servidor, ¿no? El terminar la ejecución, que es el servidor serializa el valor de retorno, si lo hay, y lo envía al cliente. Esto quiere decir que el servidor, al momento de ejecutarse, manda una respuesta al cliente, que el cliente previamente había ejecutado, ¿no? Que el cliente había ejecutado previamente. Por decir un ejemplo, en la suma de dos números, el cliente ejecuta la suma, ingresa los valores y da el botón calcular, pero la suma no se realiza ahí, sino que se da en el servidor, y el servidor es el que retorna ¿no?, la respuesta, ¿no? El código cliente recibe la respuesta, como dije, y continúa como si la invocación hubiera sido local, ¿no? Quiero decir que si el cliente ejecuta, da la impresión que se está ejecutando en el mismo proyecto del cliente, ¿no? Pero en realidad la respuesta se da desde el servidor, jalando el método, ¿no?, que se encuentra en el RMI, ¿no? Que es el método que se está llamando, ¿no? Es una pequeña explicación que se puede dar, ¿no? Ahora paso a explicar este video también lo grabo también porque básicamente estoy en la primera unidad un poco complicada, estoy con 10. Por eso me atrevo a grabarlo. Personalmente, ¿no? Yo solo, porque en realidad habíamos grabado uno con mis compañeros previamente en la universidad. Nos reunimos y lo grabamos, pero lo que pasa es que lo grabamos pero en una sola máquina, y la cual el trabajo no consistía en eso, no es lo grabarlo en dos. Pero lo grabamos por el motivo también, ¿no?, que al momento de ejecutar el programa no nos conectaba el cliente con el servidor. Al ejecutar el servidor, no nos llamaba al ejecutar el servidor, corría en una máquina, pero el cliente, al ejecutar el cliente y hacer el proceso, no nos llamaba, no encontraba al servidor, ¿no? Por la cual tuvimos la necesidad de grabarlo en una sola máquina, y no se pudo realizar con dos, ¿no? Y por eso, por el tal motivo, que yo me atrevo a grabarlo personalmente, y así al menos poder subir mis notas, ¿no? También pediría que en este video se les considere a mis compañeros, porque en sí lo grabamos, pero como dije, no, por el motivo de que no encontraba el servidor. Creo que la máquina del compañero estaba fallando o algo, porque no lo encontraba. Se les considere, ¿no? Se les considere. Y ahora paso a explicar un poco el proyecto, el ejemplo que hice, ¿no? Que hice aparte, ¿no? Y explicando que estoy usando dos máquinas, que es una computadora y una laptop.
las cuales constan de Windows 7, la máquina y la laptop de Windows 8, que está conectado mediante cable de red, ¿no? Bueno, paso a explicar el ejemplo que desarrollé, ¿no? Bueno, paso a explicar los componentes que estoy usando, ¿no? Las máquinas que estoy usando. Es una computadora con Windows 7 y una laptop, ¿no? Que tiene el sistema operativo Windows 8. Bueno, en esta máquina tengo alojada el servidor RMI, la llamé así, servidor RMI, como podemos apreciar, y la carpeta RMI, la cual donde se crea la interface, y la cual donde se importa el rmi.remote de la clase remote y el remote exception, ¿no? Bueno, también consta de esta es una interfase RMI que está extendida remotamente, ¿no? Está en remote, como podemos apreciar, y es un método, ¿no? Este es un método que más adelante se va a usar, se va a llamar, ¿no? Bueno, es un método que devuelve un valor entero que tiene como nombre sumar y consta de dos parámetros que son variables enteras, que es el número 1, n1 y n2, que básicamente son el número 1 y el número 2, ¿no? Que bueno, regresan, que retornan, ¿no? Remotamente. Bueno, este interface, este punto RMI Java, se ejecuta como punto YAR, ¿no? Le damos build project RMI y se nos va a generar el punto YAR, ¿no? Las cuales se le muestra acá. Documentos, en NetBeans, proyecto RMI y el RMI. Este es el punto YAR. Este es el punto YAR que jala, ¿no? Que ejecuta ese interface. Bueno, ese es con respecto al RMI, el punto YAR que se va a anexar, ¿no? Como tanto en el servidor como en el cliente. Acá tenemos el servidor, ¿no? Al servidor, como podemos apreciar, el server RMI, le puse ese nombre. Bueno, acá importamos, ¿no? De lo que vamos a usar, el remote exception, locate registry, el registry y el unique as remote objeto, ¿no? Que viene del servidor, ¿no? RMI, servidor y unique remote object. Bueno, acá hacemos la llamada, básicamente la llamada del constructor de la clase base, ¿no? La cual es el unique as remote object. El server RMI está extendida al unique as remote object que implementa el RMI. Bueno, acá tenemos el método. Acá implementamos la interfaz, complementamos el método que tenemos en el RMI, ¿no? Este es el método, la cual nos va a retornar dos variables, nos va a retornar dos números, ¿no? La suma de dos números, ¿no? Bueno, si le damos aquí, como podemos apreciar, ¿no? Implemento un método from RMI, viene del RMI, ¿no? Del punto YAR que ya teníamos aquí previamente, habíamos jalado. Este RMI es el que dije que le había generado desde el RMI. Cuando le di aquí se generó este archivo y lo jalé. Bueno, este archivo es fácil jalar, se van a propiedades. Le dan a agregar ya y buscan, ¿no? El archivo RMI, la carpeta donde está creado ese archivo RMI, lo encuentro en RMI y bueno, se genera en el dist. Bueno, este es el archivo que se complementa, ¿no? Que se jala a las librerías. Bueno, ese punto YAR va a tener el método implementado, ¿no? La interfase implementada, ¿no? La cual complementamos aquí en el servidor, ¿no? La complementamos dándole el retorno de la suma de dos números, ¿no? Es de sus dos números, ¿no? Prosigue, si le damos clic nos va a mandar ahí, nos va a mandar el RMI, como podemos apreciar, y nos manda al archivo, ¿no? RMI, vamos a hacerlo de vuelta, le damos al botoncito verde, como pueden apreciar, hay un botoncito verde, le damos ahí y nos manda al RMI, ¿no? Bueno, esto es básicamente para implementar la interfaz y nos devuelva la suma de los dos números. Bueno,
Aquí esto sirve para tener en escucha el servidor a las peticiones del cliente que hace el cliente. Esto es básicamente para permitir la entrada al RMI con el Rebin que hace que posible el acceso al RMI y el lookup que va en el cliente, ¿no? Bueno, una vez ejecutado el servidor nos tiene que dar activo, no tiene que arreglar el ejecutivo, en todo caso nos tiene que arrojar un error, ¿no? Bueno, ahora paso a explicar el cliente, ¿no? Que está en la que se encuentra en la siguiente máquina. Vamos a explicar el cliente, ¿no? Cliente RMI, bueno, ese nombre le puse. Bueno, para poder iniciar el cliente RMI tengo que jalar el archivo RAR, el YAR, no el RAR, el YAR que ejecutamos previamente, ¿no? En el RMI. Bueno, copié la carpeta también para poder jalarlo. Bueno, si no, también se puede copiar solamente el YAR y extraer, ¿no? Y jalar, porque ahí está almacenando el método, la interfase que se generó, ¿no? Y lo anexamos a la librería del cliente, ¿no? Como dice en el servidor también, le damos acá aceptar y entramos al YAR, ¿no? Bueno, esto se encuentra en mis documentos, de eso, y se jala, ¿no? Es lo mismo que el servidor. Bueno, ahora para poder ingresar acá, bueno, hice con un formulario. Bueno, este es el formulario, ¿no? La cual pide el ingreso de 2 números. El botón calcular, bueno, este es el botón salir, el botón nuevo, la cual limpia también, ¿no? Las cajas de texto y nos da resultado. Bueno, pasamos al botón calcular. Bueno, previamente esto tenemos que importar, ¿no? El registry, el locate registry, el level. Bueno, el level y el logger sirven más para la detección de errores, ¿no? Bueno, pasamos acá. Bueno, creamos dos variables de tipo entero, el A y el B, las cuales nos van a servir para ingresar los datos, ¿no? Almacenar los datos. Ahora acá el registro va a ser igual al locate registry punto registro, la cual va a obtener todos los registros de la dirección IP donde se encuentra nuestro servidor, de la dirección IP y el puerto donde se encuentra nuestro servidor. Bueno, como podemos apreciar, ¿no? El IP de la máquina de nuestro servidor es la que acabo de mencionar, propiedades IPv4, y acá está, ¿no? El IPv2 192.168.1.2 y el puerto 777, como podemos apreciar ahí, tiene que coincidir con el puerto que tiene el servidor, ¿no? La cual también tiene el 777. Bueno, ahora creamos una interfaz del tipo RMI. Este RMI, este registro del tipo RMI, esta interfaz va a ser igual, ¿no? Al registro de tipo RMI, al registro que va a ser la búsqueda del acceso remoto, ¿no? Del remoto RMI, ¿no? La cual también se encuentra en el servidor, ¿no? Como podemos apreciar acá, remoto RMI. Bueno, acá usamos el Rebin, como dije antes, Rebin, que sirve para mantener la escucha del pedido del cliente, ¿no? Y bueno, y acá el lookup hace, ¿no? Hace el pedido al cliente, ¿no? Al pedido del servicio del cliente, ¿no? Y hace la búsqueda con el nombre que se le asignó al servidor, la cual es el remoto RMI. Bueno, aquí son las dos variables que creamos previamente, la cual van a estar con las cajas de texto, van a almacenar la variable de la caja de texto. Bueno, creamos otra variable del tipo string, la cual no va a almacenar el resultado, va a estar vacía. Bueno, este resultado va a ser igual, ¿no? Al string, va a ser igual, ¿no? Al resultado de tipo string, la cual va a jalar la interfaz, va a tener el valor de la interfaz creada, ¿no? De la interfaz que nos va a jalar el registro del servidor, ¿no? Del servidor, y la cual a la vez nos jala el método, ¿no? Esa interfaz también nos jala el método que creamos previamente, el método, la cual se le van a ingresar los dos parámetros, ¿no? Que son el A y el B. Y bueno, el txt resultado, que es la cajita de texto donde se va a almacenar el resultado, va a almacenar, ¿no? La variable R, la cual nos va a jalar el resultado, ¿no? La cual va a ser la suma de los dos números, ¿no? Bueno,
Bueno, este es todo el ejemplo que se puede, ¿no?, apreciar. Bueno, vamos a ya eso es todo. Vamos a hacer la conexión mediante el IP, ¿no?, del servidor de la computadora donde se encuentra alojado el servidor. Procedemos a piñar pin 192.168.1.2. ese es el IP donde se encuentra alojado el servidor. Le damos menos T. Bueno, ahí nos arroja el resultado que nos está haciendo la conexión satisfactoriamente. Bueno, ahora procedemos a hacer la conexión de la computadora a la laptop, ¿no? Bueno, ponemos pin 192.168.1.5. ese es el IP de la laptop donde se encuentra alojado el cliente, ¿no? Como podemos apreciar, menos T y le damos enter. Bueno, como vemos, nos permite la conexión tanto de la computadora de la computadora a la laptop y de la laptop a la computadora. Bueno, ahora procedemos a ejecutar el servidor. Bueno, este es el servidor, lo procedemos a ejecutar. Primero vamos a hacer esta prueba. Ejecutamos el cliente. Este es el cliente. Le vamos a dar ejecutar run file. Y como vemos nos va a mostrar el formulario. Pero al ponerle los valores 5 más 6, le damos calcular, nos debe arrojar error. Bueno, como vemos demora en dar el resultado. Y bueno, vemos ahí que no encuentra el servidor, ¿no? No encuentra el servidor. Vemos los errores aquí. En todo rojo. Bueno, se damos a salir y cerramos. Y volvemos. Ahora sí creamos el servidor. Ponemos en función el servidor, ¿no? Le damos ¿dónde es? Ya, run file. Ejecutamos el servidor. Bueno, y como vemos nos salió el servidor activo. El servidor ahí nos está corriendo satisfactoriamente. Bueno, y nos vamos al cliente y le damos run file también, ¿no? Bueno, como vemos, esta vez sí no va a correr. Ejecutamos y nos manda el archivo que es este. Ya, bueno, ingresamos los parámetros 10, 20. Bueno, y como vemos nos va a arrojar el valor, ¿no? Ahora sí nos va a arrojar el valor. Y bueno, como podemos apreciar, ¿no? 10 más 20, vemos el resultado, ¿no? 10 más 20 que es 30. Correctamente. Bueno, le damos nuevo y si queremos volver a hacer otra suma, no sé, es 4 más el número 8 es igual a 12. Y bueno, como vemos nos puede nos ejecuta correctamente, ¿no? Y bueno, les mando, este es el resultado de la conexión RMI, la cual enfoca a los dos, ¿no? Una computadora usando el servidor y el RMI, el cliente RMI que usa el servidor también, jalando el punto YAR que se genera, ¿no?, previamente, la cual almacena el método. Bueno, eso es todo y nada, gracias.